Inadmisible para los venezolanos y venezolanas aceptar la arrogancia del gobierno de los Estados Unidos en la persona del presidente Barack Obama al declararnos a nosotros un país pequeño y pacífico como una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. En verdad, inadmisible desde todo punto de vista. Y hay que hacer un llamado a todo el país, más allá de las banderas políticas, más allá de la ideología, a cerrar filas alrededor del presidente Nicolás Maduro, del gobierno y de la patria, porque es la patria. Y tenemos que, a veces, algunas personas han banalizado la declaración del presidente Barack Obama de la primera potencia armamentista del mundo. Y es lamentable que lo banalicen porque escaladas como esta, la vimos en Irak, la vimos en Libia, la vimos en Siria. Antes de una acción de carácter armado, los Estados Unidos han venido con las llamadas sanciones económicas o sanciones de cualquier tipo. Así que es importante que el país se ponga de pie en defensa de la soberanía nacional. Y hay un ejemplo sencillo, Eduardo. Cuando Cipriano Castro, cuando Alemania, Inglaterra e Italia bloquean los puertos venezolanos, Cipriano Castro dejó libre los presos políticos. En aquella oportunidad estaba el Mocho Hernández. Y el Mocho Hernández, que era acérrimo adversario de Cipriano Castro, llamó a sus militantes a defender la patria. Así que es hora de dejar de lado la diatriba interna, que la resolvemos nosotros los venezolanos con los métodos de la Constitución Nacional y el Estado de Derecho, y no permitir la injerencia de los Estados Unidos en nuestros asuntos internos. Aquí nosotros lo hemos dicho y lo reafirmamos, Eduardo. Nosotros con la Constitución de 1999 reafirmamos que el camino para dirimir los conflictos en Venezuela y para defender el modelo socialista que nosotros defendemos es el de la Constitución y es la vía electoral. Nosotros no vamos a caer en provocaciones de ningún tipo y vamos a seguir reafirmando el camino de la paz, el camino de la democracia, el camino de la defensa de los derechos humanos y el camino de las elecciones. Los conflictos que nosotros tenemos de carácter ideológico o de conducción del país entre nuestro gobierno revolucionario y la oposición, lo dirimimos ¿dónde? En las parlamentarias. Pero no será el gobierno de los Estados Unidos, no será una potencia imperial quien pretenda a nosotros darnos órdenes. Pretender meterse en los asuntos internos y ordenarle al presidente Nicolás Maduro que deje libre a tal o cual persona es sencillamente una insolencia que un país como nosotros tiene que defender, tiene que refrendar y tenemos que elevar nuestra voz ante el mundo como lo estamos haciendo. Y por ello, el día domingo se reúne UNASUR en Quito y el presidente Nicolás Maduro va a pedir el apoyo de la comunidad latinoamericana y caribeña, va a pedir el apoyo de los pueblos libres del mundo, porque como lo dijo el canciller Patiño, una agresión contra Venezuela la consideramos una agresión contra América Latina, es una agresión contra la patria de Bolívar, y nosotros nos hemos caracterizado por ser un país pacífico, democrático, tranquilo, de paz, de desarrollo, de crecimiento. Y fíjate, Eduardo, es una inmoralidad. Yo esta mañana veía un noticiero internacional, y entonces en Ferguson, estado de Missouri, han asesinado a 2 afrodescendientes. Pero lo más grave no es eso, sino que cuando han ido al sistema de justicia, los han absuelto. Y en Washington, un mexicano por tirarle piedra a la policía, lo asesinaron. Y el Estado de Justicia, entonces yo me pregunto, ¿eso no es violación de los derechos humanos? ¿Y por qué entonces el señor Obama no militariza esos estados y mete preso al gobernador y a todas las instancias de gobierno? En cambio, mira la diferencia. En Táchira, lamentable y tristemente, un muchacho de la Policía Nacional asesina a un jovencito. De inmediato actuó la Fiscalía y de inmediato la orden de los tribunales competentes. De inmediato. Mientras que en Estados Unidos pasa lo mismo reiteradamente y no pasa absolutamente nada. Entonces, la doble moral. Entonces, ¿cómo un gobierno que viola reiteradamente los derechos humanos de sus ciudadanos, de los latinos, de los afrodescendientes, pretende a nosotros colocarnos en el banquillo de los acusados? Cuando nosotros, el año pasado en Aguarimba, la Fiscalía imputó a 17 funcionarios por excesos en la defensa o por mala actuación. Y ahorita se imputa a este jovencito de la Policía Nacional Bolivariana. Entonces nosotros tenemos moral para decirle al mundo que nosotros sí tenemos una constitución y que nosotros sí tenemos un presidente
que defiende los derechos humanos. Y así como defiende los derechos humanos, ahora ese presidente está a la cabeza de defender la soberanía de nuestra hermosa patria. Bernal, usted es diputado de la Asamblea Nacional de permiso dedicado a estas actividades en la comisión presidencial que preside, pero explíquele al país de qué manera esta ley que está solicitando el propio presidente Maduro lo puede habilitar. Esto que él ha llamado la ley habilitante antiimperialista y que se va a discutir en segunda sesión pasado mañana domingo. Fíjate, Eduardo, la Constitución prevé el estado de excepción, pero el presidente Nicolás Maduro lo ha dicho. Ni siquiera en el golpe de Estado del 2002 el presidente Hugo Chávez llamó al estado de excepción. Pero la misma Constitución prevé en el artículo 326 del título séptimo la corresponsabilidad en la defensa nacional. Así que ante un estado de agresión, como está la República Bolivariana de Venezuela, ante la pretensión de un imperio de las características del imperio norteamericano de pretender sancionar o amedrentar a la República de Venezuela, lo menos que puede hacer el presidente de la República en defensa de la soberanía nacional y el Estado de Derecho y la Constitución es pedir al Parlamento poderes habilitantes para que pueda tomar las medidas necesarias de carácter económico en la movilización nacional, en cuanto a la Fuerza Armada Nacional, en cuanto a la defensa de la frontera, bueno, sencillamente no para pretender enfrentar, porque nosotros somos un país pacífico, pero para decir que aquí hay un pueblo soberano, que aquí hay un pueblo en defensa de la Constitución y que aquí hay un presidente que defiende la paz, porque el objetivo de nosotros es la paz. Ahora, alguien decía, la mejor manera de garantizar la paz es prepararse para la guerra. Esa palabra guerra es una palabra de verdad que no deberíamos ni pronunciarla, porque es una palabra temible. Alguien decía, la guerra es el peor de todos los males. Y nosotros siempre hemos sido un país pacífico. La última guerra que nosotros tuvimos fue la Guerra Federal, en 1859. En el siglo XX nosotros nos enfrentamos una guerra y no queremos enfrentar ninguna guerra. Pero no somos nosotros, Eduardo, quien está amenazando. Somos amenazados por la potencia más grande del planeta. Y eso es suficiente razón para que el Parlamento habilite al presidente de la República para tomar las medidas administrativas necesarias para preparar el país, para disuadirnos de una pretensión de una potencia imperial de agredirnos, como lamentablemente está por escrito, porque no fue una declaración extemporánea del presidente Obama, no, es un decreto ley, y un decreto ley del presidente Obama que además es comandante jefe de las Fuerzas Armadas más poderosas del planeta. Y fíjate, Eduardo, ¿qué dijo el presidente Obama en febrero? Triste declaración, dijo, el gobierno de los Estados Unidos varias veces ha tenido que torcerle el brazo a gobiernos para que hagan lo que nosotros queremos. Eso de verdad es una extrema arrogancia. Eso de verdad es pisotear el derecho internacional. Y eso es creerse que los demás países somos colonia. Eduardo, tú y yo y este pueblo fuimos libertados por Simón Bolívar y nos sentimos orgullosos de ello. Esa gesta libertaria ha permanecido 200 años. Y esa gesta libertaria, Eduardo, estamos dispuestos a defenderlo con la Constitución en la mano, con la paz y con el pueblo organizado, movilizado y consciente. Y te quiero decir responsablemente, ya estamos en la calle, organizados, estamos movilizados y estamos conscientes. Este pueblo de Bolívar, este pueblo de Chávez, este pueblo de los libertadores, no será el pueblo que baje la cabeza ante nadie, no será el pueblo que se arrodille ante nadie y no será el pueblo tampoco que caiga en provocaciones. Tenemos la conciencia para saber lo que estamos haciendo y tenemos una Constitución. La vamos a defender y vamos a garantizar la paz indistintamente de las pretensiones del Departamento de Estado y del señor Barack Obama. Pasemos ahora a otro gran